7:25 vamos a conversar con el presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, Fernando Villavicencio. Asambleísta, gracias por acompañarnos. Empieza una nueva etapa en el juicio político al presidente Lasso. Y en resumen, ¿qué es lo que se ha presentado en un tema numérico? ¿Cuántas acusaciones o cuántas pruebas por parte de la defensa, por parte de la acusación y cuántas comparecencias se esperan? Buen día. Ayer a las 23:59 se cerró esta primera fase, conocida como la presentación de las pruebas de cargo, de descargo y también algunas pruebas de oficio. Casi 7 días después de que yo solicité a los colegas interpelantes, proponentes del juicio, que singularicen la prueba, parece que no entendieron el término singularizar, pero es el que utilizó la Corte Constitucional, que precisen cuántas de las 20 pruebas documentales y 36 comparecencias correspondían exactamente al caso de peculado. Reitero, 7 días después hicieron lo que pudieron haber hecho cuando yo les pedí, luego armaron toda una alaraca, incluso con observaciones del Consejo de Administración Legislativa. Al final, ellos han singularizado o precisado 11 pruebas documentales y aproximadamente 5 comparecencias los acusadores. Reitero, ecuatorianos, este juicio político en contra del presidente de la República exclusivamente se tiene que dar por un presunto delito de peculado en los contratos de Flopec con la compañía Amazonas Tankers. Y el presidente de la República, a través de su abogado defensor, ha solicitado la práctica de varias pruebas, entre ellas ha asumido aquellas que el asambleísta Roberto Cuero se negó a calificar, pruebas presentadas por mí, pruebas de oficio. Son muy importantes para identificar que, Milton y ecuatorianos, que estamos frente a una de las grandes tramas de corrupción de la historia petrolera. Yo quisiera agradecer a la Corte Constitucional por permitirle al país, y van a ver en estos próximos días, con la exhibición de la prueba, cómo ante los ojos de los ecuatorianos vamos a ser testigos de una de las mayores tramas de corrupción con el manejo del petróleo. Es decir, no solo se perjudicó al Estado ecuatoriano con los precios descontados del petróleo entregado a Petrochina, que son $4 por barril, cerca de $5.000 millones a lo largo de estos 15 años, sino que también se generó una babilónica estafa y un perjuicio en los fletes, es decir, en el arriendo de los buques a las mismas compañías, Milton, eso es lo grave, a las mismas compañías intermediarias de Petrochina, que están acusadas de haber pagado $70 millones en sobornos a los funcionarios del gobierno de Correa. Son las mismas empresas, y digo nombres y apellidos, Gumbor y Corpetroleum, son estas empresas las que conformaron estas alianzas llamadas primero Andes Tankers y luego Amazonas Tankers. Estos contratos lesivos para el Estado ecuatoriano se han manejado desde el año 2013 hasta la fecha. Este es el fondo del problema. Por eso es que entre el pedido que hace el secretario jurídico de la presidencia está llamar a comparecer a Jaime de Jesús Condoy Lacio. Él fue gerente de Flopec en el año 2018. Efectivamente. Por eso es que, digamos, de entre los pedidos que hace el presidente de la República están, si no me equivoco, 40 comparecencias. El presunto delito de peculado se basa en un informe de la Contraloría General del Estado, que es este. En ninguna parte el informe de la Contraloría General del Estado plantea la suspensión unilateral del contrato y establece $6.1 millones. Es muy importante, porque el otro día aquí un abogado importante dijo cualquier cosa. Aquí está el perjuicio del año 2020, $6.1 millones. ¿Durante qué administración? De Lenín Moreno. ¿Quién era el gerente de Flopec que firmó estos contratos? El señor Jaime Condoy, que tiene una glosa de $6.1 millones. ¿Qué tan importante es la presencia de Condoy en la Comisión de Fiscalización para el gobierno? Es clave porque él va a decir que fue firmado el contrato en 2018, ¿verdad? Claro, y que los perjuicios corresponden a esa fecha y no a otra. Y cuando la acusación recibe toda esta información, dice, es que no le estamos juzgando al presidente por eso, le estamos juzgando porque el señor Estupiñán en el 2021 le dijo al presidente, aquí están pasando cosas, y el presidente no hizo nada. Le dijo a la Contraloría en general, y lo dije yo desde el 2018, pero ¿cuándo aparece el informe de la Contraloría General del Estado?
en noviembre del 2021. Y esto es muy importante porque hay que hablar con documentos y son las pruebas que tenemos nosotros. Aquí está el contrato. Y debo decir a los ecuatorianos que los interpelantes, los acusadores, se olvidaron de presentar como la prueba matriz, que son los contratos firmados con Amazonas Tankers. No existen como prueba. ¿Y por qué no presentaron? Se olvidaron, yo no sé. Pero aquí está el contrato en inglés, si me permite la cláusula 15, está hablando de que estos contratos están sometidos a arbitraje internacional y en este caso ante las leyes de Nueva York. Hubo. Por supuesto. Es decir, el señor Condoy firmó estos contratos con una cláusula aprobada por la Contraloría, por la Procuraduría General del Estado, de que se vaya a arbitraje internacional en caso de existir problemas. Y aquí está el informe de la Procuraduría General del Estado. Yo no miento, yo hablo con documentos donde señalan que efectivamente ellos emitieron un informe favorable para incluir la cláusula de arbitraje. Y algo muy importante, la Contraloría nunca se pronunció, nunca emitió un informe para suspender el contrato. Por esa razón es que el almirante Estupiñán, entiendo yo, de buena fe, al conocer un informe de la Contraloría y al saber que hay perjuicios, suspende el contrato de forma unilateral, pero luego consulta a la Procuraduría y le dice, no, usted no puede suspender ese contrato porque el Estado va a ser arrastrado a un arbitraje internacional. Y aquí aparece la propia asambleísta Mireya Pazmiño. Es ella la que remite un oficio a Flopec y al presidente de la República, Guillermo Lasso, diciéndole que el almirante Estupiñán ha actuado contra derecho. Es decir, ella estaba en contra de la suspensión del contrato con Amazonas Tankers. Y ahora cuando le preguntan a ella, ¿qué dice? Ella no explica nada. Ella tiene que explicar por qué actuó para defender los intereses de Amazonas Tankers. Ahora, esto se transforma en la fuerza de los votos. Y la fuerza de los votos ya empieza a manifestarse incluso dentro de la Comisión de Fiscalización. La semana pasada usted y la asambleísta Cordero, vicepresidenta de la comisión, quisieron ingresar unas pruebas, pero como usted dijo, el asambleísta Cuero se opuso. El asambleísta Cuero y 4 votos más. Entonces, están en desventaja numérica en la comisión. Sí, este no es un problema de ventajas o de ventajas, no es un problema de votos, es un problema de razón, es un problema de derecho. No se puede destituir a un presidente porque está lloviendo en el Ecuador, por el problema de las cárceles, por el gravísimo problema hospitalario, por los problemas de empobrecimiento y desempleo. Porque si fuese así, ecuatorianos, yo votaría por la destitución de un presidente de la República, porque me duele el momento en el que estamos viviendo. Pero este es un juicio político calificado por la Corte Constitucional sobre un tema de derecho. Y si el Parlamento ecuatoriano, que aprobó el Código Orgánico Integral Penal, la Ley Orgánica de la Función Legislativa, no permite y levanta un juicio y un informe motivado en derecho, entonces yo les invito a los jefes de bloque que quieren destituir al presidente, yo les pago una pizza, vayan a comer, lleven al secretario de la Asamblea Nacional, elaboren una moción de destitución, bajen al Pleno, si tienen los votos, destituyan al presidente y luego aplaudan y pongan al señor Borrero. Pero aquí se trata, Milton, de ser absolutamente responsables. ¿Por qué? ¿Qué tal si mañana los que hoy están auspiciando un juicio político y una destitución llegan al poder? ¿Ustedes estarían de acuerdo que su presidente de la República sea destituido por un supuesto peculado omisivo, por un presunto cohecho o concusión? No, yo creo que estaríamos dando una gravísima señal al mundo y a América Latina de destituir un presidente por nuestras pasiones políticas y por las ganas que tenemos de que el presidente se vaya. Se supone que la Corte Constitucional, a pedido suyo desde el inicio, y me imagino que el gobierno también, de que supervise, porque hay una disposición legal que podría ser intervenir a la Corte antes de que se consume el hecho. Yo he planteado, con base a la propia ley de control constitucional, que la Corte Constitucional haga un seguimiento de cumplimiento estricto de su dictamen de admisibilidad parcial. He remitido 2 informes, el día sábado remití un alcance explicando todos los procedimientos que yo he llevado adelante hasta el momento, es decir, hasta la exhibición, hasta la presentación de nuevas pruebas y otras pruebas que, según mi criterio,
presentadas por los compañeros interpelantes no corresponden al presunto delito de peculado. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. La comparecencia del ex gerente de Petroecuador, Hugo Aguiar, ¿tiene algo que ver con el presunto delito de peculado de Flopec? Según nosotros, no. Pero, sin embargo, fue calificada, fue validada por ellos, singularizada esa prueba por los compañeros interpelantes. Algunos audios y videos presentados por el portal La Posta, que no tienen nada que ver con el caso de peculado de Flopec. Presentan 11 pruebas. ¿Cuál es la prueba madre, según su criterio? La prueba madre ellos la esconden, que debería ser el informe de la Contraloría General del Estado. Pero vean ustedes que la prueba matriz, que es el informe de la Contraloría General del Estado, no aparece directamente entre las pruebas. ¿Y ya no la pueden poner? Pero, y por eso es que ellos presentan esa prueba dentro del informe total de la Comisión del Gran Padrino. Entonces, no, porque está como gran prueba el informe de la Comisión del Gran Padrino. Dentro del informe de la Comisión del Gran Padrino hay un anexo que es el informe de la Contraloría General del Estado. O sea, por Dios, si yo estoy acusando de un perjuicio, de un presunto peculado en estos contratos con Amazonas Tankers, lo que yo debía hacer es presentar la prueba matriz. 2 pruebas: los contratos con Amazonas Tankers, que no presentaron, y el informe de la Contraloría General del Estado. Y esto. Porque por aquí pasan algunos abogados que dicen que efectivamente el presidente conocía de la existencia de un perjuicio y no hizo nada, no suspendió el contrato. La carta de Johnny Estupiñán, el momento en que se firma en presidencia, es responsabilidad del presidente. Pero hay algo más. Textualmente, una de las acusaciones dice que el gobierno del presidente Lasso, en conocimiento de un perjuicio, de un presunto peculado, firmó un nuevo contrato en julio del 2022. Aquí está la certificación. De que no se firmó ese contrato. De que no existe ese contrato, que el único contrato vigente hasta la fecha es un contrato ayuda a la defensa del presidente. Eso lo vamos a ver en estos 10 días que se vienen. ¿Cómo se siente que usted pide a la Corte Constitucional control constitucional y el CAL decide que le pongan a 2 técnicos de la UTL a que lo controlen a usted? Mire, el CAL, yo ya les regalo 4 leyes orgánicas de la función legislativa, son baratas, pero no leen los miembros del CAL. Y voy a denunciar algo gravísimo, que lo acabo de incluir en el informe a la Corte Constitucional. Un miembro del CAL, el señor Ronnie Aliaga, que no me quiere para nada, le pide a la Fiscal General del Estado que aprese al legislador Fernando Villavicencio, que allane la Comisión de Fiscalización, que se lleve los equipos, porque yo he filtrado supuestamente información reservada del caso Flopec. Pero ecuatorianos, ¿se dan cuenta la temeridad de ese legislador? ¿Cuándo pidió eso? Hace 4 días. O sea, si en este país hubiese existido un fiscal como Galo Alfredo Chiriboga Zambrano, que hacía lo que le mandan del poder, la fiscal Diana Salazar hubiese ido, detenido al presidente de la Comisión de Fiscalización, ignoró que él y yo tenemos inmunidad parlamentaria. Haber allanado los equipos y haberse llevado las pruebas y todo el proceso de sustanciación del juicio político en contra del presidente de la República. Bueno. A ese nivel hemos llegado en este país. ¿Cuándo empiezan las comparecencias? Deberían empezar desde hoy. El gobierno presenta 60 pedidos de comparecencias. ¿O pide 40 comparecencias y 40 comparecencias y 60 pruebas, pruebas de descargo. Bueno, bastante trabajo. Gracias. Y vamos a empezar estrictamente con la evacuación o la práctica de la prueba el día miércoles. ¿Por qué? Porque el día de mañana el presidente de la Asamblea ha convocado a 3 plenos, es decir, y no podemos sesionar la Comisión de Fiscalización simultáneamente a las sesiones del Pleno de la Asamblea Nacional. Gracias, asambleísta. Presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio. Vamos a una pausa y regresamos para hablar con el comandante general de policía,